Bueno, muy buenas noches. Un cordial saludo para las personas que se están uniendo en este momento, en este tema en vivo, esta conferencia que nos corresponde el día de hoy. Creo que vamos a tener un poquito de intermitencia con la transmisión. Espero que no nos vaya a afectar mucho. Si de pronto es imposible continuar con la conferencia, entonces nos veremos en la necesidad de tener que em, cambiar el horario del día de hoy y miramos cómo nos organizamos para dictarla entre semana. ¿Listo? Bueno, entonces el tema del día de hoy se conoce como la charla interior y la canción psicológica, ¿sí? Es una conferencia muy interesante, ya que este tema a nosotros nos va a apoyar todas las, digamos, todo el pilar de de la psicología, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la psicología, es algo demasiado complejo, ¿sí? Muchas veces las personas consideran que los temas de psicología son muy sencillos o que es una rama muy fácil de comprender, pero cuando nosotros llegamos ya a la práctica, a querer entendernos realmente, pues ahí es donde vemos lo complejo de estudiarnos a nosotros mismos. Entonces, el objetivo de este tema es conocer qué es la charla interior, qué es la canción psicológica y cómo ellas las dos se fundamentan en pensamientos, en comentarios, en verdades a medias, en lo que creemos que somos, en lo que pensamos. ¿Cuáles son las consecuencias y cómo las vamos a trabajar? ¿Sí? Necesitamos mucho aprender a resolver el tema de los resentimientos, ¿sí? Y del perdón, ya que en este tema vamos a aprender a perdonar. Es necesario que nosotros aprendamos como a quitarnos esas cargas de encima, esos pesos que traemos de mucho tiempo atrás. Entonces, si nosotros vamos a ver o vamos a hablar de la charla interior, necesitamos ver de dónde proviene, ¿sí? Es la causa de muchos estados inarmónicos, de muchos estados desagradables aquí en el presente, afecta también el futuro, es nuestra incapacidad de poder estar bien con una persona, de poder desarrollarnos armónicamente en un entorno cuando nosotros pensamos cosas que no son, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos en el conocimiento o en la gnosis que nos enseña sobre la práctica del silencio interior, esto nosotros vamos a verlo que no es ese silencio que hace referencia a tener la mente quieta, ¿sí? O a tener nuestra mente callada, silenciada. No nos referimos directamente a ese tipo de silencio. Nos referimos es a un silencio en el que vamos a impedir que algo penetre a nuestra mente, algo que nosotros tal vez vimos, sentimos, escuchamos, pensamos que tal vez nos va a afectar a nosotros. Entonces, ese silencio interior va a ser, digamos, se va a relacionar con algo que ya está, digamos, en función de algo que vimos, de algo que supimos, de algo que nos enteramos, ¿sí? No es el silencio interior del que tal vez se puede hablar en la meditación, que en la meditación de pronto necesitamos tener quietud de la mente, no. En este caso estamos hablando de un silencio interior cuando ya existe algo en la mente. Por ejemplo, entonces nos contaron que una persona se robó algo y nosotros de esa persona teníamos un concepto, teníamos una idea y todo el día pensamos en eso, uy, esta persona se robó esto, esta persona tal cosa. Es una charla interior, es una charla de nuestros propios defectos psicológicos y necesitamos sí o sí practicar ese silencio interior en relación con algo que ya está en nuestra mente, suceso, persona, algo ajeno, algo que vimos, algo que nos contaron, lo que hizo fulano, sutano, pero sin tocarlo con esa lengua interna. Esa lengua interna en nosotros son todos nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Todo ese discurso interno que siempre nosotros estamos comentando con nosotros mismos. Aprender a callar no solamente el verbo hablado, la lengua externa, sino también la lengua interior. Es decir, ese es el objetivo para que nosotros podamos descubrir la charla interior.
Entonces, muchas veces a nosotros nos dicen algo, ¿sí? Nos comentan algo, nos cuentan algo de alguien y ya de una vez nosotros decimos, sí, claro, esta persona es así, con razón fulano estaba tan inquieto o con razón estaba tan nervioso o tan nerviosa. Sí, empezamos a hacer una serie de conjeturas, una serie de pensamientos que tal vez no tienen que ver nada con la realidad. Entonces, permítame en un momento que creo que llegó ya la red para hacer el cambio. Ya continuamos con la conferencia. Ah, sí. ¿Listo? ¿Dijo conectar segura? Sí. Manda por Reconexión YouTube. exitosa. Manda YouTube. Ujú. ¿Lo abrió? Ah, sí. Sí, de observación. Ujú. Bueno, entonces continuamos. Creo que ya podemos estar incluso transmitiendo por YouTube, es decir, que esta conferencia va a quedar grabada. Entonces, retomamos. Nosotros necesitamos ver que esa charla interior a lo que nos estamos refiriendo con ese silencio interno, de no tocarlo con nuestra lengua interna, es decir, de hablar con nuestros propios defectos psicológicos, muchas veces está hecha de verdades a medias, ¿sí? Verdades que se complementan, algo que se agrega, algo que no se dice, algo que se omite, y esto muchas veces hace que nosotros no podamos continuar entendiendo o comprendiendo realmente qué es lo que sucede. Entonces, si nosotros miramos acá, tenemos muchísimas charlas, ¿sí? Tristemente nuestra vida emocional se fundamenta mucho en algo que se conoce como la autosimpatía. Entonces, ¿qué es la autosimpatía? La autosimpatía es que simpatizamos con nosotros mismos, así como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Así somos, siempre estamos simpatizando con, aparte de con nosotros mismos, buscamos o nuestros defectos psicológicos buscan personas que tienen cierta similitud para que puedan comprender siempre nuestros defectos psicológicos. Entonces veamos que muchas veces dos personas que siempre son explosivas o iracundas siempre andan chocando. ¿Por qué? Porque es difícil que el uno comprenda al otro, ¿sí? Mi ira con la de la otra persona, pues es imposible, no la comprendemos nosotros mismos, pues es muy difícil que alguien vaya también a comprenderlos a nosotros si no se está haciendo un trabajo interior. Entonces, la autosimpatía lo que hace es que nosotros siempre pensemos lo mejor de nosotros mismos, ¿sí? Queremos mucho a nuestros defectos psicológicos, nos queremos demasiado. Y esto es algo que nosotros necesitamos comprender porque muchas veces lo confundimos con la autoestima, ¿sí? O con el amor propio, no, que el amor propio es querernos, es valorarnos. Si realmente nosotros nos queremos y nos valoramos, pues vamos a luchar incansablemente por quitar de nosotros mismos eso que nos hace tan desagradables en el mundo físico, ¿sí? Esa personalidad, esa ira, esa pereza, esa codicia, esa avaricia, el estar criticando, el estar juzgando a las personas,
el estar ofendiendo, siendo irónicos. Hay muchos defectos a nosotros que nos hacen ver feos, hablando psicológicamente. No estoy hablando de la parte física, sino psicológicamente. Entonces, el amor propio en nosotros o esa autoestima iría es más bien en lograr hacer de nosotros algo diferente, ¿sí? Quitar de nuestra psiquis todos esos defectos psicológicos que atrapan nuestra conciencia. Entonces, cuando nosotros nos queremos demasiado a sí mismos, somos narcisistas, es imposible y es muy difícil acabar con esa charla interior de la que estamos hablando. Entonces decíamos ahorita que muchas veces está compuesta de verdades a medias. ¿Cómo así? Bueno, pues de pronto llego a mi trabajo y mi compañera me cuenta que el jefe tiene un amante, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una verdad a medias es algo que le falta, ¿sí? Es algo que no es real, que carece de realidad. ¿M? Es un comentario, es un chisme. Voy a colocarles un ejemplo de una persona que le sucedió hace mucho, mucho tiempo atrás, ¿sí? Entonces, esta persona siempre vivía sola y a esta persona no la visitaba nadie. Entonces, había una vecina que la saludaba constantemente, hola, señora tal, ¿cómo está? Y un día, una mañana, entró un señor a la casa de la señora que les comento, ¿sí? Y la vecina apenas vio eso, mejor dicho, miraba por las ventanas y miraba por la puerta. Y después resultó diciendo que es que la vecina tenía un novio, ¿sí? Cuando esto llegó a oídos de la vecina hizo como la cuestión de recordar, dijo, no, pero es que el único hombre que ha entrado a mi casa fue mi hermano, que vive por allá en el Tolima, que es un departamento acá en Colombia, ¿sí? Y él difícilmente puede venir todos los días a visitarme, ¿sí? Pues entonces la vecina, digamos que hay una verdad, ¿sí? Entró un hombre a la casa de la vecina no tiene esposo, no vive con nadie, no tiene hijos, no tiene, sí, no tiene novio, nada de eso. Es una verdad, pero ¿qué es lo que está a medias? ¿Sí? ¿O qué es lo que se relaciona de una forma equivocada? Ya lo que nuestros pensamientos, nuestros defectos quieren componer o quieren reavivar en ese comentario, en esa verdad. Entonces se le suma, ¿sí? Ah, sí, a la vecina la visitó hoy por la mañana un hombre. Puede ser una persona, un electricista, puede ser un plomero, ¿sí? Puede ser el novio de escondida, no. Pero en este caso, vea la verdad cómo estaba de equivocada, estaba muy alejada de la realidad. Era el hermano que vino a visitarla, vino temprano porque pues vive lejos y aprovechó el tiempo. Entonces, así muchas veces suceden las cosas. Entonces podemos decir, no, es que el jefe tiene otra, o es que ella fulanito se estaba robando esto, es que allí pasó tal cosa, pero hasta dónde esa verdad o esas verdades tienen la realidad, lo que consideramos en un momento dado que puede ser una verdad absoluta. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esto, ¿qué sucede? Nuestra mente empieza a seleccionar una serie de pensamientos, de ideas, de conceptos, empezamos a hablar con nuestros propios yoes, ¿sí? Entonces nuestros defectos psicológicos nos empiezan a comentar. Ese es el silencio que nosotros necesitamos aplicar con la charla interior. ¿Por qué? Porque si nosotros no aquietamos esa mente, si nosotros no tenemos esa capacidad de frenar todas esas charlas, las consecuencias es que vamos a primero perder muchísima energía, ¿sí? Y veamos, observémonos a nosotros, no es allá el vecino fulano, ah, sí, está, no, nosotros. Cuando nosotros por lo menos tenemos charlas con algo que piensan mal de uno, ¿sí? Perdemos mucha energía. Entonces, ejemplos pueden existir muchos. Vamos a la tienda a comprar algo y nos dan las vueltas y tal vez nos dieron de más. Y vamos saliendo y el Señor nos llama, ay, espere que me equivoqué. Entonces de una vez nuestra mente empieza a decir, no, el vecino va a pensar que yo sí me di cuenta, que yo me quise aprovechar, que yo soy una ladrona, que estamos perdiendo mucha energía, ¿sí? En cosas que realmente son nuestros propios pensamientos. Vamos a ver que aquí también está involucrado nuestro orgullo y esa capacidad de crítica que se tiene entre los seres humanos. Nosotros cuando hablamos de la autosimpatía, el defecto que más se robustece con la autoconsideración y la autosimpatía es el orgullo. ¿Por qué? Porque siempre estamos preocupados de lo que puedan pensar de nosotros, nos afecta que piensen lo peor, que consideren que no somos buenas personas. Es algo que nosotros también debemos estudiar cuando nos vamos a enfrentar
al tema de la charla interior. Duerme mucho la conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros al perder constantemente energía, nos hipnotizamos con eso y nos quedamos en ese momento. Eso nos impide a nosotros avanzar, nos impide a nosotros evolucionar. Y aparte de todo, nos genera muchas enemistades. Si nosotros observamos lo que es la charla interior, vamos a darnos cuenta que muchas veces hemos entablado una mala relación con alguien por un comentario, ¿sí? Por ejemplo, lo que les comento ahorita de la vecina y la señora. La señora le quedó como con, uy, no, esa señora chismosa, esta persona no la quiero en mi vida. Sí es lo que se genera por un comentario sin forma malintencionada, pero por algo de más que se agregó y que a nosotros no nos consta. En el trabajo también nos sucede lo mismo. Entonces escuchamos que tal vez una compañera opina algo de nosotros y ya nosotros no simpatizamos con ella. ¿Por qué? Porque como no simpatiza con nuestros defectos, entonces ahí se genera una enemistad. Una persona puede opinar de uno, no, es que es muy creída, no, es que es demasiado iracunda, no, es que esta persona es demasiado radical. Y ya por ese comentario, como no simpatiza con mi orgullo, no me gusta lo que están pensando de mí, no me gusta lo que están diciendo de mí, entonces esta persona se vuelve mi enemiga. Por eso nosotros en este tema sí o sí necesitamos ponernos en la posición de los demás, ¿sí? Veamos que es necesario que nosotros logremos entender el punto de vista ajeno, que logremos ponernos en el lugar de la otra persona. Desafortunadamente, aunque nosotros seamos muy corteses, sinceros, no hay otra cosa más importante que cómo nos tratamos nosotros en el mundo interior. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente somos un cuerpo físico, no solamente somos esta máquina humana. Nosotros al ser un alma, ¿sí? Una psiquis, una mente y también un espíritu, esto hace que nosotros tengamos una serie de emociones, de pensamientos, de ideas, de instintos, de comportamientos, y esto es lo que nos hace a nosotros como tal seres humanos. Ya está en nosotros empezar a educar nuestra mente, empezar a educar nuestra emoción, empezar a educar nuestro instinto. Pero ¿qué es lo importante en este estudio? La forma en la que nosotros nos tratamos internamente. De nada nos sirve a nosotros mostrarnos muy honestos, muy calmados, muy santos, si internamente estamos tratando mal a esa persona. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Que como nosotros también tenemos nuestros defectos psicológicos, tienen como esa telepatía, de alguna forma, por decirlo así, se siente en el ambiente una carga, ¿sí? Se siente en el ambiente una pesadez. Y muchas veces esto es lo que genera una mala relación. Entonces la persona dice, no, yo no sé por qué esta persona me miraba así o por qué esta persona actuaba de esta manera. No entiendo por qué, ¿sí? Si es tan amable, pero hay algo que no me permite confiar en esta persona. Porque muchas veces nosotros internamente, por más de que saludemos bien a la persona, de que hasta le demos abrazo y todo, a veces la tratamos feo. Entonces, le pedimos un favor al vecino, vecino, hágame un favor, présteme la escalera. Y el vecino nos dice, no, no puedo, la tengo ocupada. De una vez, ¿qué pasa con nosotros? Si empezamos en nuestra mente, este viejito no sé qué, tan mala gente, espérese y verá que me vuelva a pedirme un favor y yo también se lo voy a negar y me voy a... Ahí empezamos a ver detalles de venganza, detalles de ira, detalles de confusión, muchas cosas que nos llevan ya a entablar una mala relación con el vecino, ¿sí? ¿Por qué? Porque desconocemos la verdad. La verdad es que puede ser que el señor se le dañó la escalera o la prestó por allá a otra persona y, bueno, dijo que estaba ocupada. Desconocemos muchas cosas y esto hace que nosotros carguemos una maleta muy pesada y por eso es necesario que empecemos a observar tantas charlas que tengamos, ¿sí? De la infancia, ¿qué charlas tenemos? Cuando yo era pequeño o pequeña, que tenía 5 años, mi mamá no me dejó salir a jugar con fulanito de tal. Y desde ahí, mejor dicho, he tenido un rencor. Luego en mi adolescencia no me dejaba ir a bailar o no me dejaba esto, o no me compraba tal muda de ropa o en un diciembre tenemos muchísimas charlas. ¿Y qué sucede? Que esas charlas a nosotros nos generan como una coraza y esa coraza hace que nosotros no podamos perdonar a la otra persona. Cuando nosotros empezamos a estudiar esas diferentes charlas en la línea de tiempo,
vamos a ver la necesidad y lo fundamental que es empezar a comprender a esa persona. Porque es que suena muy bonito y suena como hasta frase de cajón, no, hay que ponernos en el lugar del otro y pongámonos en los zapatos del otro, no. Debemos salir de esa frase de cajón y aplicarla realmente, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros ponernos en el lugar de esa persona? Cuando nosotros logramos poner en práctica ahorita al finalizar la técnica para poder perdonar a alguien, vamos a decir, uy, si yo hubiera estado en esta situación, yo hubiera actuado peor, ¿sí? Juzgamos a la mamá, ah, es que mi mamá no me dejaba hacer esto. Tal vez muchas personas que hoy en día, que ya son mamás, dicen, ¿cuánta razón tenía mi madre? Sí, o mi vieja. Hay personas que dicen así, con razón ella actuaba así. Tenemos que llegar a veces a un punto de estar en la misma situación para poder entender una persona y esa no es la idea. La idea no es estar en la posición de el lujurioso, del ladrón, del codicioso para entender una persona. Nosotros tenemos esa gran capacidad si empezamos desde ya a trabajar nuestras diferentes charlas o nuestros diferentes temas que vamos a observar. ¿Cómo se va a trabajar esa charla? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es empezar a aplicar el silencio interior. ¿Cómo vamos a aplicar ese silencio interior? Aquietando nuestra lengua interna. Entonces, ejemplo, salimos de nuestra casa y vimos que el señor de la esquina se fue en la moto con una señora, ¿sí? ¡Ay! No es la esposa. Madre mía, elimíname este defecto. ¿Cuántas veces nosotros hemos salido con un primo, con un amigo, con un amigo del esposo que incluso puede que nos recoja y el esposo también sepa las cosas y, ¿sí? Entonces, de una vez, vemos la situación. Pin, madre mía, elimíname este yo, ¿sí? Porque eso es algo muy rápido. O lo que veamos, ¿sí? Vimos una persona que salió afanada, ay, por ahí se robó algo, pero ¿por qué? ¿Cuántas veces nosotros hemos salido afanados de nuestra casa y no es porque nos hayamos robado algo? ¿Sí? O vemos que el jefe llegó pálido o algo así, no, eso fue que peleó con la esposa. Muchas veces puede la persona estar enferma, o sea, es empezar a frenar algo que nosotros no sabemos, ¿sí? No conocemos. Vimos fue un estado, una persona ahí, estaba roja, estaba sonrojada, estaba pálida, simplemente vimos un estado, no sabemos qué pasa, no tenemos la clarividencia para saber qué pasa. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a aplicar ese silencio interior. Aquí podemos ver en la imagen un señor que dice, este señor se parece a mi tío Jorge. Y ahí empieza la charla, ahí empieza. ¿Y qué estará haciendo mi tío y este señor? Malo, malo. Empieza nuestra charla y eso agota mucha energía. Hace tiempo que no lo veo, el año pasado fuimos a vacaciones, qué bueno que no sé qué, y empieza. Entonces ahí empezamos nosotros a hablar con nuestros propios defectos. Vamos a empezar a silenciar cada una de esas situaciones, a silenciar. Madre mía, elimíname este yo que está empezando a parlotear, ¿sí? Vamos a observar qué le agregamos o qué le quitamos a la realidad. Llegamos a la oficina, esta persona nos habló de una forma, ¿qué le vamos a agregar? No, claro, es que como me odia, no, claro, es que como no me quiere, por eso me habla así. A nosotros no nos consta eso, ¿sí? Eso ya son alucinaciones de nosotros mismos, formas de querer sostener una pelea, de querer justificar el estar mal con alguien. Entonces, es necesario que observemos qué le estamos agregando o qué le estamos quitando. Y eso nos corresponde a nosotros mismos. Cuando hacemos esto, logramos entender de una primera nivel a esta persona, ¿sí? Porque hay muchas situaciones que nosotros juzgamos y cuando nosotros estamos en esa situación, ah, sí, claro, no, lógico, ya entiendo. De alguna forma, yo hubiese actuado peor. ¿Qué sucede cuando nosotros no frenamos la charla interior? ¿Qué pasa? Cuando nosotros no autoobservamos eso que viene de nuestra propia mente, eso que no podemos aquietar, que no podemos callar, que nos persigue, que nos genera ese estado de ansiedad, se convierte en canción psicológica, ¿sí? Entonces, ¿la canción qué es? Nosotros ponemos una canción de lo que sea y podemos repetirla una y otra vez, ¿sí? Vamos a poner una canción de rock, una canción por ahí de pop, un vallenato, una bachata. Cuantas veces la repetimos dice exactamente lo mismo. Así sucede con la canción psicológica. Si nosotros no frenamos, no callamos esa charla interior, con el paso de los días, de las semanas, de los meses, esto ya es una canción. Entonces, un ejemplo, peleé con mi pareja.
porque mi pareja no me llamó en todo el día, ¿sí? Entonces ya tengo eso en la mente. No me quiere, claro, solamente me llama cuando me necesita. Tenemos una serie de pensamientos. Si nosotros no frenamos esto, vamos a llegar dentro de un mes. Hace un mes usted no me llamó y yo me fui sola y me hubieran podido robar y me hubieran podido. Puede pasar 6 meses y va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener ahí esa canción y vamos a contársela o a cantársela a todo el mundo, ¿sí? Ay, sí, esa canción psicológica de que mi pareja no me quiere, de que mi pareja siempre nunca me llama, no está pendiente de mí, no se preocupa. Y pasan los años, pueden pasar 10 años y podemos seguir con esa misma canción psicológica. Ahora la pregunta es, nosotros, ¿cuántas canciones psicológicas tenemos? Sí, podemos tener muchísimas canciones psicológicas. Podemos a toda hora estar recordando. Y esto se hace con odio, con resentimiento. Ahora volvemos a lo mismo, en la infancia. Es que por allá en el año 90 mi tía en una fiesta no me dio ponqué. Sí, claro, es que mi tía no me quiere, mi tía me odia y se la estamos contando a todo el mundo. Como no trabajamos esa charla, ahora es una canción. Y es cuando nosotros nos reunimos a veces en familia y recordamos todas esas canciones, ¿sí? Que por allá en el año no sé qué, por allá tal cosa. O el viejito, que ya se vuelve viejito, que por allá lo roban cuando tenía 40 años y llega a los 60, 70, 80 y mejor dicho sigue con la misma canción, me robaron, gracias a eso yo no he podido superar, no pude tal cosa, a la persona que se encuentre le va a comentar exactamente lo mismo. ¿Y cuál es el fundamento de la canción psicológica? La autoconsideración. Nos consideramos demasiado a nosotros mismos. Ese pesar, esa dolencia, lo mal que nos pagaron, nosotros tan buenos que somos, ¿por qué nos trata la vida así? Eso genera una canción, ¿sí? Y esto hace que siempre nos volvamos resentidos incluso hacia la vida. Una persona que tiene muchas canciones psicológicas es una persona fácil de detectar y debemos hacerlo con nosotros mismos, pero son este tipo de personas que siempre están renegando, que siempre están siendo resentidos con el sistema, con el gobierno, con la familia, con la religión, con el entorno, con la parte laboral. Son personas que siempre están llorando, quejándose. No, y me pasó esto, y me pasó aquello, y es que la vida me trata mal, y es que no me quieren, y es que mi familia, y es que mis hijos. Una persona así se vuelve insoportable y necesitamos observarlo nosotros, porque nosotros andamos así. Siempre debemos observar esa mecanicidad con ciertas personas. Hay con ciertas personas que nosotros estamos repitiendo una y otra vez lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros nos sentamos y observamos un poco eso, vamos a descubrir que hay unos defectos que quieren que los consideren, ¿sí? Y ese es nuestro orgullo ahí escondido. Quiero que me tengan pesar, me gusta que me tengan lástima. Así digamos, no, la lástima es el peor sentimiento que se le puede tener a una persona, pero eso es lo que nosotros decimos de dientes para afuera. Pero cuando nosotros realmente nos sentamos a reflexionar en lo que es estos dos aspectos psicológicos, vamos a descubrir que nos gusta que nos tengan lástima. ¿Por qué? Porque eso hace que nos consideren, eso hace que nos entiendan, ¿sí? Eso hace que nosotros nos volvamos los buenos de la película y las otras personas lo mal que nos han pagado. Si uno muchas veces tiene eso y hay que observarlo. Siempre no, es que mi mamá tal cosa y esto y claro, tal otra. Y eso siempre nos está llevando a un punto en nuestro mundo interior, en nuestro país psicológico que más adelante lo veremos. Y entonces esto hace que nosotros siempre quedemos en el pasado, ¿sí? Que no podamos tal vez poder ver algo más allá. Entonces, ¿cómo se procesa? Nosotros empezamos con esa autoconsideración queriendo expresarle a los demás, queriendo contarle a los demás, ¿sí? Más adelante esto genera una serie de emociones que siempre está repitiendo la misma canción, la misma canción. Entonces se encuentra la persona, no, me robaron la cicla, me robaron el celular, me pasó hace 2 horas que me acabaron de robar. Y llegamos al día siguiente y bueno, uno sigue comentando eso, no, no, me robaron la bicicleta, me robaron el celular, esto, lo otro, a la semana.
a los 3 meses, a los 6 meses, es más, hacemos hasta aniversario de eso. Y eso es algo que a nosotros no nos deja avanzar, siempre estamos en lo mismo. Nos encontramos con la persona que ese día le contamos eso y ya pasó 2 años. No, imagínese, usted se acuerda que yo le conté que me agarró. Hay muchas situaciones de nosotros en las que siempre tenemos como esa falencia psicológica de estar repitiendo una y otra vez. Y las consecuencias son muy similares a la charla interior, ¿sí? Nos agota demasiado a nosotros la energía. Vean ustedes que el estar recordando uno constantemente situaciones del pasado hace que hasta uno vuelva a revivir las mismas emociones. Y veamos que hay muchas personas que a veces contando una situación que pasó ya hace 2, 3 años, la persona atrás vuelve a sentir la misma ira como si acabara de pasar, ¿sí? Y es bien interesante observar eso en uno, que uno dice, estoy volviendo a sentir la misma ira, estoy volviendo a sentir la misma ansiedad o el mismo miedo o el mismo dolor. Esas son emociones que nosotros necesitamos extirpar, que necesitamos eliminar completamente para evitar que sigamos atrapando muchísima más conciencia. Entonces, el Maestro Jesús decía en el Padre Nuestro, sí, en esa oración que nos enseñó, perdona nuestras faltas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Muchas veces, cuando a nosotros nos han hecho algo malo, nosotros le exigimos a esa persona, ¿sí? Le obligamos a esa persona que cómo fue que fue posible que nos tratara de esa forma, cómo nos humilló así, si quiere que lo perdone tiene que venir acá y arrodillarse y es que no puedo perdonarlo, que hasta a veces el poder volver a hablar con una persona o el perdonar a una persona, nosotros lo tomamos como si perdiéramos algo muy valioso, ¿sí? Y he escuchado personas que dicen, no, es que yo no puedo perdonar a esta persona, es que no puedo perdonar esa traición, no puedo perdonar esa deslealtad, no puedo perdonar. Es equivalente a como cuando nosotros prestamos un dinero y no nos lo devuelven, ¿sí? O sea, para nosotros es tan difícil perdonar, es muy difícil. Y esto hace que cuando nosotros también cometamos errores, incluso hasta ante la ley divina, también nos exijan de la misma forma en la que nosotros exigimos. Por eso, por ahí hay una frase que dice, ponte de acuerdo con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que él te lleve al alguacil, el alguacil te lleve al juez y no saldrás de allí hasta pagar el último cuadrante o el último denario. Nosotros a lo largo de nuestra vida, de nuestra existencia, vamos a tener muchas situaciones complejas, muchas situaciones que debemos saber sortear, vamos a tener muchas enemistades, ¿sí? Vamos a tener situaciones desagradables donde o perdonamos o aceptamos que perdimos o nos perdonamos a nosotros mismos, que realmente ese es el objetivo del perdón. Pero ¿qué sucede? Nosotros pensamos que como tenemos solamente esta vida, esta existencia, entonces pensamos que fulano se portó muy mal, nosotros nos portamos muy bien y que hasta la misma ley divina le va a hacer pagar a él hasta el último, mejor dicho, error que haya cometido hacia nosotros. Pero se nos olvida que a nosotros también nos aplica la ley divina y que nosotros también hemos cometido demasiados errores, ¿sí? Con nuestros defectos psicológicos, con la lujuria, con la codicia, con la lascivia, con la ira, con todos nuestros defectos, siempre estamos generando más y más errores. Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad de perdonar a las personas que nos han dañado, que nos han afectado de alguna manera, pues nosotros también vamos a poder tener esa capacidad de que nos perdonen en lo interno, ¿sí? Veamos que cuando nosotros estamos trabajando nuestra psiquis, nuestros defectos, debemos llegar a un punto muy importante y es el arrepentimiento, pero el arrepentimiento de corazón, no el arrepentimiento vano, ¿sí? Superficial, donde, ay, sí, no, la embarré, pero pues bueno, ¿qué hago? Soy humano. No, un arrepentimiento de corazón que es una emoción de que necesitamos sí o sí cambiar. Cuando nosotros llegamos a ese arrepentimiento, las cosas cambian. Nuestros defectos psicológicos pueden ser eliminados por nuestra Madre Divina. Así nosotros también necesitamos llegar al punto
cuando perdonamos a alguien que nosotros consideramos que nos ha fallado, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a ver que tenemos un libro de cuentas. Necesitamos ir a destruir ese libro de cuentas. ¿Por qué? Porque en ese libro de cuentas reposan muchas cosas que a nosotros nos dañan, nos afectan. Entonces, volvemos al tema. Una pareja que se quiso mucho y se acabó la relación por alguna situación, ¿sí? Por infidelidad o porque se acabó el amor. De una vez, la persona quien no quería acabar la relación todavía, saca su libro de cuentas. Y en ese libro de cuentas, ¿qué vamos a ver? Toda mi juventud, ¿sí? Todo el tiempo que perdí, todo lo que yo aplacé por esta persona, sacrifiqué tiempo, sacrifiqué energía, sacrifiqué gustos, hobbies, sacrifiqué irme a vivir a tal parte. O sea, ¿qué es lo que sufre cuando una relación se acaba? Nosotros necesitamos reflexionar mucho en eso. O cuando algo dice ya no más, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente sufren nosotros? ¿Nuestra conciencia o nuestro libro de cuentas? Es un libro de cuentas demasiado lleno de muchas cosas. Peleamos entonces con el vecino y nuestro libro de cuentas, claro, yo siempre le presto la herramienta, yo siempre le cuido el perro, yo sí tal cosa, yo esto, yo. ¿Sí ven todas las cuentas que nosotros tenemos? Es decir, que muchas de las cosas que a veces hacemos, por decirlo así, las tenemos muy presentes. Las cosas que nosotros hacemos bien por los demás, las tenemos muy presentes y por eso salta como tener presente cuando algo pasa, ¿sí? Peleamos con alguien de la familia, no, y yo le presté dinero, y yo tal cosa, y yo tan tonto o tan tonta, cuando me necesitaba llegaba, cuando esto. Tenemos cuentas absolutamente de todo. Tenemos cuentas desde la infancia, desde la adolescencia, desde que estamos en el colegio, desde que estamos en la universidad. Tenemos cuentas con la pareja, y esas cuentas muchas veces hacen que no podamos tener una relación estable, ¿sí? Ni con la pareja, ni con el amigo, ni con el vecino, ni con el familiar. Porque ese libro de cuentas es como una barra, ¿sí? Que siempre nos va a impedir poder tener una armonía con la otra persona. La otra persona puede opinar lo que quiera, la otra persona puede tener su comportamiento, sus defectos, sus cosas, pero mientras ese libro de cuentas esté ahí recordándonos que esta persona me mintió, que esta persona me miró feo, que esta persona no me saludó, que esta persona hizo esto, nunca vamos a poder perdonar a alguien. ¿Mm? ¿Qué es la ley de la misericordia? Cuando nosotros nos dejamos influenciar por leyes inferiores, ¿sí? Como el odio, el rencor, el resentimiento, hace que vibremos muy bajo. ¿Y qué sucede? Pues que al vibrar muy bajo, no vamos a poder salir avantes, no vamos a poder avanzar espiritualmente. Una ley, por ejemplo, como el rencor, el odio, que vibra con emociones demasiado pesadas, con energía muy pesada, hace que no nos podamos poner bajo influencias de leyes superiores, como por ejemplo la ley de la misericordia. Así como nosotros juzgamos, así seremos juzgados. Y no solamente por la parte de acá de nosotros, de nuestros conocidos, sino también de la ley divina, ¿sí? Muchas veces juzgamos muy fuerte, hablamos muy duro, y cuando digo hablar muy duro no me refiero al tono de voz, sino que de una vez vamos a dar un juicio equivocado. Ah, esta señora es una tal por cual, es una, sí, son juicios muy pesados, pues así mismo también nosotros seremos juzgados. Entonces, cuando nosotros nos imponemos bajo esas leyes superiores, las cosas cambian y todo va a ser muy diferente. Necesitamos vibrar con leyes superiores. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros caminar sin peso, ¿sí? Y es evidenciable cuando nosotros, por ejemplo, hacemos la práctica del rencor, la práctica de poder perdonar, de sacar ese rencor que tenemos nosotros. Esa práctica del perdón hace que la persona hasta pueda sentir que levita, ¿sí? ¿Por qué? Porque se quitó un peso de encima, se quitó una serie de cargas que nosotros pensamos que tenemos que llevar por años, porque el no llevarlas, primero es debilidad y segundo es no querernos, ¿sí? Entonces es muy fácil encontrar personas que dicen, no, yo no perdono a esa mujer porque esa mujer
fue tal conmigo, hizo esto, esto, ¿no? ¿Cómo la voy a perdonar? Perdonarla sería debilidad. Hay personas que piensan así y esto es un grave error, porque cuando nosotros pensamos así, consideramos a nuestros defectos y no podemos, digamos, evolucionar, transformarnos realmente, cambiar radicalmente. Veamos que existen dos tipos de cantantes, ¿sí? Están los públicos, los que viven contando sus anécdotas y sus situaciones tristes y de autoconsideración a los demás. Entonces no pierde oportunidad para encontrarse a este, o estamos en una reunión y alguien está hablando de algo y si nosotros lo vivimos, sí, yo también y a mí me pasó, ahí sí como dice la canción, a mí también me pasó lo mismo. ¿Sí? Son canciones, ¿sí? Y muchas veces las personas tienden a hablar de sus cosas públicamente, pero también existen esos cantantes solitarios. No necesitan estar hablando constantemente de las cosas con personas, sino que a toda hora su mente, sus canciones psicológicas las anda repitiendo, las anda repitiendo, las anda repitiendo. Y esto lo hace la mente con toda la intención de que nosotros no podamos perdonar a alguien, ¿sí? Como esa persona que quiere que nosotros sintamos a toda hora rencor. Y acuérdese que su papá la abandonó, por ejemplo, o acuérdese que su esposo le pegó, o acuérdese que su hermana no le ayudó, acuérdese que el vecino es mala persona, o sea, ¿qué necesidad tenemos nosotros de estar recordando una y otra vez todas esas situaciones que lo que hacen es sumirnos en un dolor y en un sufrimiento y no sacarnos avantes a nosotros? Entonces, hay personas que cantan muy bien, y nos estamos refiriendo es a que a toda hora andan con esas canciones, con esas canciones. Entonces, en este tema, lo que nosotros debemos sí o sí entender es que con la charla interior nosotros tenemos algo que se conoce como la cueva psicológica. Esa cueva psicológica hace que llevemos allí a la persona que no queremos, a la persona que nos afectó, a la persona que nos lastimó, a la persona que no hizo algo que nosotros quisiéramos y allá la desollamos viva, la por debajeamos, la golpeamos, la amarramos. Debemos ir a revisar cuántas personas tenemos en la cueva, porque tenemos muchas personas en la cueva psicológicamente hablando. Sí, el enemigo, ese está allá y allá le pegamos puños y patadas y pellizcos cada vez que nos acordamos de esa persona. Cuando la vemos, uy, vea, es que se me dañó el día. Y allá, ¡pin!, le decimos hasta de qué se va a morir. Y con la canción psicológica necesitamos empezar a estudiar ese libro de cuentas, porque ese libro de cuentas hace que nosotros nunca vayamos a poder perdonar. Es necesario que nosotros aprendamos a perdonar. Entonces, en la práctica del perdón, nosotros lo que vamos a hacer es, eh, podemos hacerla mentalmente, podemos hacerla en un cuadernito, si tenemos una agenda escrita. Vamos a colocar el defecto que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces vamos a estudiar algo que, el defecto y la persona. Entonces que nuestra mamá nos ignoró, ¿sí? Listo, entonces nos ignoró hace tanto tiempo. Vamos a colocar, bueno, lo que me hizo, lo que yo he hecho, ¿sí? ¿Cuántas veces yo he ignorado? Pueda que no a mi mamá, pero sí a otras personas, a una amiga, a un primo, a un sobrino, a un hermano. Y vamos a empezar a ver las situaciones por las que nosotros ignoramos o hemos dejado manifestar ese defecto. Si estamos queriendo perdonar a la mamá que nos ignora, por ejemplo, o la persona que quiera estudiar la infidelidad. No, es que yo no he sido infiel. Bueno, pues vamos a mirar de pronto la parte emocional y la parte mental. Pueda que físicamente no se haya cristalizado nada, pero emocional y mentalmente hay muchos detalles de infidelidad de uno. El comparar a la pareja, el competir por no sé qué, por estas cosas, hay muchos detalles. O bueno, vamos a estudiar que esta persona nos dijo mentiras, ¿sí? Hay muchas formas, hay muchas cosas que nosotros necesitamos sí o sí observar. Entonces, colocamos ahí lo que esta persona hizo y lo que nosotros hemos hecho. Bueno, a esta persona no le he mentido, pero le he mentido a este, a este. ¿Por qué le he mentido? Por miedo, por pena, por lástima, por quedar yo bien, o sea, por autoconsideración, por orgullo, ¿sí? Cuando nosotros logramos ver ese comportamiento de nosotros que no nos gusta en el otro, vamos a poder igualar las cargas.
Y esto va a llevarnos a nosotros a decir, ah, bueno, pues igual sí, esta persona falló, pero yo también he cometido ese mismo defecto. Tal vez no con esta persona, pero es que acá el conocimiento de nosotros mismos no se basa en que cómo me comporto yo con este sí, con este no, no, es en general, integral nosotros, la forma en la que nosotros tratamos a los demás. Sí, esta persona me falló, me dijo una mentira, pero ¿cuántas veces yo le he mentido a otras personas? Y ahí nosotros tal vez vamos a ver, bueno, sí, no fue tan grave lo que esta persona hizo. Y hasta uno llega a un punto donde hasta puede hasta suspirar, sí, decir, bueno, sí, no es tan grave, puedo perdonar a esta persona, puedo entenderla. No estoy de acuerdo con tal defecto, pero puedo llegar a entender a esta persona. Cuando nosotros llegamos a ese punto, entonces vamos a abrir una primera puerta de ese perdón, ¿sí? Vamos a poder llegar a un primer escalón de ese perdón y nos vamos a acercar cada vez más a sentir menos odio y menos resentimiento por esa persona. Entonces muchas veces hay situaciones que no se pueden solucionar acá físicamente, por la razón que sea, pero si nosotros internamente estamos trabajando con el perdón porque queremos resolver cosas del pasado, situaciones con personas que posiblemente tenemos que estar viendo muy seguido, pues lo mejor es ponernos de acuerdo con nuestro adversario mientras estamos en el camino, ¿sí? Dice el Maestro Jesús, ponte de acuerdo con tu adversario mientras estés con él en el camino. Mientras estamos acá en este momento tenemos toda la oportunidad para poder comprender y entender esa situación. No esperemos a llegar a situaciones desagradables o a tener que vivir un proceso como el que esa persona vivió para que nosotros digamos, ay, sí, sí duele, o sí, no, yo actué peor. No. Cuando nosotros logramos hacer esta reflexión que estamos enseñando del defecto que estamos juzgando en la persona que no podemos perdonar, y de verlo aquí nosotros ese defecto cuando lo hemos podido dejar manifestar, entonces vamos a llegar a un primer nivel de entendimiento, de comprensión. No estoy diciendo que perdonar sea fácil, porque no es fácil. Hay cosas que algunas personas dicen, no, es que es imperdonable, ¿sí? Pero si nosotros hacemos esta práctica y hacemos una petición a nuestra Madre Divina, realmente nuestra Madre nos va a orientar y nos va a ayudar a que podamos llegar a experimentar como un primer nivel de menos coraje, de menos rencor, de menos fastidio hacia esta persona. Y eso es valioso, porque eso nos va a permitir a nosotros seguir ahondando en el estudio. Y vamos a descubrir muchísimas cosas de nosotros mismos. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, la práctica del perdón sí funciona. Entonces decía ahorita, hay cosas que no se pueden resolver físicamente, pero internamente las cosas se pueden resolver, ¿sí? Entonces, dos personas que acá en el físico no se hablan, pero si nosotros cada vez que vemos a la persona en nuestra mente, en nuestra cueva psicológica, la estamos tratando feo, la estamos diciendo groserías, le estamos gritando, pues nunca va a cambiar nada. Pero si nosotros empezamos a observar todo eso, físicamente, pueda que no, ni nos hablemos o físicamente ni nos saludemos, pero ya veo a la persona y ya esa persona no me genera los mismos detalles desagradables que me generaba tal vez hace 3 meses, antes de empezar yo a hacer la práctica del perdón. Ese es el objetivo. No estoy diciendo con esto entonces que vamos a ir a perdonar a todo el mundo y vamos a ir allá y hablar y esto, porque muchas veces no todas las personas están trabajando en eh, aumentar su nivel de conciencia. Entonces posiblemente la persona va a encontrarse con una mala actitud y esto nos hace a nosotros devolvernos, ¿sí? Debemos esperar a que las cosas en el físico se den. Lo importante es lo que nosotros sentimos internamente, ¿sí? Esta persona me ofendió, llevo con esta persona mal un año, siempre que veo a esta persona me genera, lo ideal es estudiar eso, ¿por qué esta persona me genera eso? ¿Qué fue lo tan grave que hizo esta persona? Sí, y ya más adelante posiblemente puedan volver a hablar y eso ya lo dará el tiempo, pero es necesario que no nos volvamos como esas personas que dicen, no, solo el tiempo perdona, no. Si nosotros tenemos nuestra mente y estamos recordando esto todos los días, vamos a llegar 20 años y vamos a seguir con las mismas charlas y las mismas canciones. Necesitamos sí o sí hacer algo y eso nos corresponde a nosotros mismos. Por eso se dice en este tema que lo que verdaderamente cuenta en estos estudios es la manera como nosotros nos comportamos interna e invisiblemente los unos con los otros.
¿sí? Esto no es de apariencias y no es de considerarme, ay, no, yo soy una buena persona, piensen bien de mí, no. Esto es de realmente cómo nos tratamos internamente, cómo esa cueva psicológica, esa persona que me cae mal o ese vecino que no me hizo un favor a tiempo, cómo me relaciono yo internamente con él. Tengo la capacidad de comprenderlo, de comprender la situación, o tengo la incapacidad y por eso busco vengarme, busco hacer esto, busco mirar cómo le cobro de la misma manera porque él me hizo esto y yo tengo que cobrarle. Eso es una mentalidad eh, que está bajo una influencia de todos nuestros defectos y eso nos hace vibrar muy bajo, ¿sí? Por eso hay personas que siempre tienen mucho resentimiento y ese resentimiento, a pesar de que nosotros no lo podamos ver con los ojos físicos, internamente se siente como una maleta muy pesada. Imagínense ustedes cargar una maleta gigante, sí, muy pesada. Cuando nos logramos liberar de eso, entonces podemos darnos cuenta que podemos, mejor dicho, comernos el mundo, sí, enteramente. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros avanzar, nos permite a nosotros evolucionar realmente, evolucionar en el sentido de no quedarnos en el pasado. Hay que ir comprendiendo, comprendiendo, comprendiendo. Por ejemplo, con la pareja, ¿sí? Tenemos muchas charlas. En el día a día debemos estar al día con la pareja. Que se levantó, no me saludó, que se levantó y no me trajo el tinto o el té a la cama, que hizo esto. No, pues necesitamos estar al día, porque va a llegar un punto donde esa charla y esa canción va a abrir un abismo que ya no hay nada que hacer. Y ahí es cuando la persona dice, no, pero ¿por qué se deterioró la relación? Pues porque tenemos demasiadas cargas psicológicas, demasiadas charlas que nosotros no podemos perdonar. Y muchas veces son situaciones que están fundamentadas en verdades a medias, algo que se quitó o algo que se agregó. Si queremos transformarnos radicalmente, necesitamos aprender a transformar nuestros propios sufrimientos. Como lo decía ahorita, ¿quién es el que sufre? La conciencia no sufre, sufre nuestros defectos. Nosotros pensamos que al perdonar a alguien, estamos perdonando a alguien, no nos perdonamos a nosotros mismos por permitir que esa persona genere eso en mí, ¿sí? Me ofendió, ahí sí como enseña por ahí Buda. Cuando una persona nos ofende, eso es como cuando alguien le da un regalo a otra persona, ¿sí? Nosotros decidimos si lo aceptamos o no, que es muy difícil, lógico, porque en nosotros existe la autoconsideración y la autosimpatía, el amor propio, la autoestima que están fundamentadas en el orgullo. Pero cuando nosotros somos rebeldes, psicológicamente hablamos, entonces nosotros mismos decidimos no aceptar ese regalo, no aceptar ese obsequio, sino aceptar esa postura de esa persona. Posiblemente está frustrada, está amargada, tuvo un día difícil. Ah, pero es que ¿por qué se desquita conmigo? Bueno, pues hagámoslo de la práctica del perdón. Cuando nosotros tal vez no con esa persona, pero sí con otras personas, o hasta con los animalitos, nos hemos desquitado porque tuvimos un día pesado. Entonces ahí vamos a poder entender. No es estar de acuerdo con la persona, no, es entender a la persona. Nosotros necesitamos quitarnos cada vez más cosas que tenemos, no sumarnos más compromisos de nuestros defectos, porque esto va a hacer que no podamos cambiar nunca y que no podamos perdonar. Esta es la conferencia, este es el tema número 18, la charla interior y la canción psicológica. Es un tema que va a ayudarnos a nosotros a comprender muchísimo más nuestra psiquis, ya que, como decíamos en un inicio, nuestra psiquis siempre es compleja de poder ahondar en ella. Pero ahorita vienen una serie de conferencias que nos van a apoyar el poder comprender nuestra mente, ¿sí? El poder enfocarnos. Bueno, aprendiendo a perdonar, aprendiendo a resolver esto en las líneas de tiempo. Todo esto nos ayuda a nosotros a restarle esa conciencia que nuestros defectos psicológicos tienen atrapada. Los invitamos entonces al próximo tema. Es un tema que de alguna forma se relaciona con la charla interior y la canción psicológica y es estados y eventos, ¿sí? Lo que es la vida realmente. Es necesario que aprendamos a combinar los estados y los eventos. Acá la compañera Joana nos va a explicar que los estados son situaciones internas, los estados, mis estados internos, y los eventos son situaciones externas. Y cómo aprender a dar ese billete apropiado
de poder combinar ese estado interior adecuado con ese evento. Nosotros no podemos cambiar los eventos externos, no podemos cambiar el que llueva, ¿sí? El que haya una situación de naturaleza, ¿sí? Que muera un familiar. No podemos cambiar eso, no está en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos afrontar nuestros estados internos frente a la vida y a sus diferentes situaciones. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Un saludo para las personas que estaban conectadas. Un saludo para Joana Pinzón. Joana, ¿cómo estás? Sí, estaba un poquito bajito. Tuvimos un pequeño problema acá de internet y de logística, pero bueno, esperamos que no se haya afectado mucho el sonido. Veamos acá. Bueno, finalmente pudimos terminar compartiendo en YouTube. La conferencia igual queda grabada. Vamos a revisar si tuvo muchas interferencias. Si es así, pues bueno, la volveremos a repetir. Sí, la volvemos a subir. De lo contrario, pues entonces la dejamos así. Entonces veo que no tienen inquietudes, que no hay preguntas. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Recordándoles, como siempre, el número que aparece en pantalla, donde ustedes pueden pertenecer al grupo en WhatsApp y pueden estar atentos a los diferentes horarios, a las diferentes conferencias y a las prácticas que se hacen a diario, ¿sí? Para poder ahondar más en lo que es tener el control de las diferentes prácticas, mantralización de la O, la meditación, el desdoblamiento astral, el negocio, los negocios con la ley, el traslado de fondos, todo esto es importante. Un saludo para Héctor Del, para Sendy, Enrique Díaz y Álvaro Padilla. Y bueno, las demás personas que posiblemente me falta por saludar, pero que a veces Facebook no me permite ver las reacciones o los comentarios. Los invitamos entonces el día viernes a las 8 de la noche para poder estudiar este tema de la vida, ¿sí? Lo que es estados y eventos. ¿Hay alguna otra inquietud? Una pregunta, una inquietud. Un saludo para Nel Tel. Hola, Nel, ¿cómo estás? Dice Daniel Joe. Hola, buenas noches. Muy autorreflexiva la conferencia en cuanto a saber entender y perdonar. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, a usted por participar y a las demás personas también por hacer como esa fuercita de sacrificio por la humanidad y poder llegar así a más personas. Importante compartir todos estos temas para poder siempre buscar que las personas tengan las herramientas para que puedan despertar la conciencia. Todos nosotros necesitamos despertar nuestra conciencia, pero a veces no tenemos las técnicas adecuadas. Entonces esta conferencia 18, aunque siempre es compleja de entender y difícil de aplicar, la necesitamos. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan ahora sí una feliz noche. Chao, chao.